Nuestra Constitución de 1991 nos reconoce como un país pluriétnico y multicultural, donde las diversas culturas conviven en un mismo espacio geográfico y donde cada una de ellas sobrevive, pero también se ayuda mutuamente. En esta ayuda se construyen vivencias, se intercambian saberes, se construyen dinámicas políticas, económicas y sociales. Al conjugar estas tres potencialidades tan importantes para una sociedad en un país como Colombia, capitalista y neoliberal, podemos caer en un laberinto de crisis, donde el país ha vivido y ha sufrido desde hace más de 50 años y en el cual su tejido social ha quedado desquebrantado por la violencia, la pobreza y la corrupción. Ellas han dejado al pueblo colombiano sumido en una profunda crisis de desigualdades y abriendo una herida profunda en una sociedad donde proclama actualmente justicia y equidad para todos. Los años 2019 y 2021 han visto un periodo de crecimiento de movimientos sociales y sus respectivas protestas. Un primer levantamiento popular se presentó en noviembre del 2019, cuando los jóvenes se manifestaron en contra de las políticas económicas del país y el incumplimiento de los acuerdos de paz. El 28 de abril del 2021 se presentó también un largo periodo de protestas populares lideradas por los jóvenes y los diversos movimientos sociales del país que han salido a la calle para protestar. Las manifestaciones en todo el país y en particular en el departamento del Cauca y en la ciudad de Popayán han sido frecuentes y concurridas. Esta explosión de manifestaciones y de protestas es el resultado de 60 años de un intenso conflicto armado que de pronto sale a las calles de las grandes ciudades y pueblos de nuestro país. Las dos últimas décadas en particular se han caracterizado por una intensa violencia y conflictos urbano-rural. Desde el año 2010 se generaron condiciones para realizar algunas negociaciones entre el Estado colombiano y las denominadas guerrillas de la FARC-EP, que permitieron la firma de un acuerdo de paz en el año 2016. Sin embargo, dicha posibilidad ha sido esquiva por la renuencia del actual gobierno a cumplir a plenitud con los mencionados acuerdos. A pesar de los grandes esfuerzos de las organizaciones sociales, de las víctimas por construir una paz con justicia social y ambiental y las propuestas de nuevas formas de resolver los conflictos históricos, hoy la muerte de los excombatientes y la de los líderes son el pan de cada día en todo el país. Ante este complejo panorama, los jóvenes han sido muy sensibles y consideran su deber luchar por un futuro mejor para todos, en particular para las nuevas generaciones. La actual pandemia, que ya lleva más de 2 años, ha acelerado el descalabro económico de la clase popular. El mismo DANE, organismo oficial, señala que hay más de 21 millones de personas en condición de pobreza en el país, y a ellos se agregaron 3 millones más de familias que cayeron en situación de pobreza durante la emergencia sanitaria en los últimos 2 años. Esto equivale a decir que el 42% de la población colombiana está en condición de pobreza, mientras el sistema financiero local ha tenido ganancias récord en el mismo periodo por más de 55 billones de pesos. Pero detonante de este largo periodo de tensiones intensas fue sin duda la propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente al Congreso de la República e ideada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Reforma que fue considerada un abuso más a la clase pobre y media de este país, mientras se favorecía con políticas y subsidios económicos a los empresarios y al sistema financiero nacional e internacional. Ante esta situación de falta de diálogo y conflicto, la antropóloga Nancy Costay en 2021 reflexiona: la protesta social es la respuesta a la disfuncionalidad de diálogo. Se expresa públicamente y congrega miradas y actuaciones políticos, sociales, económicas, comportamentales, simbólicas. La disfuncionalidad de diálogo se conecta con la no resolución del conflicto social, que en vías de dirimir soluciones proyecta posibles plataformas de diálogo en la búsqueda objetiva de soluciones y del bienestar común. En consecuencia,
Desde nuestra condición humana propendemos al conflicto mediatizado por varios significantes, entre ellos el control social, el bien limitado, la tierra, el poder, la economía, la distribución de bienes, entre otros. La ruptura del diálogo entre el conflicto y la protesta desvela el caos. Al decir de Balandier, trae el desorden, lo personaliza y le da identidad. Cabe preguntarnos en este camino si ejercemos el ejercicio para buscar soluciones o si por el contrario el desorden habilita el quehacer político tras bambalinas, para desrelacionar los grupos sociales, las etnias y el pueblo clamante de un desarrollo social en justicia, igualdad y en paz. ¿El conflicto social puede constituirse en el conflicto político? ¿Qué lugar tiene la política en el conflicto y en las distintas formas de violencia institucionalizadas o no visibles, formales o informales? La crisis que vivimos nos demanda movilidad, reflexión y sentidos de cambio generacional. En el tiempo presente, percibimos y experimentamos el desencanto frente a lo institucional y sentimos en nuestra carne la vaciedad de los discursos políticos que desritualizan el diálogo social y sus dinámicas, así como la expresión de la libertad y la posibilidad de relacionarnos desde el fuero de nuestros rostros y humanidad. Recordemos que desde noviembre del 2019 se está generando un espacio de cambio sociocultural en el escenario de las protestas sociales a nivel global y en Colombia. La protesta en la calle toma cuerpo y sentires desde adentro, se concentra en la polifonía de voces desde el pueblo, sin ser escuchado. Iniciando el 2020, la pandemia frenó este acontecer, pero el brote de la protesta estaba dado. Ante la promesa de nuevas elecciones, posteriores a estos 2 años de protestas sociales, las voces de los jóvenes son transcritas por Paola Tovar 2021 así. El pueblo colombiano es un país democrático y por ello elige a sus mandatarios, alcaldes, gobernadores, alguaciles, concejales, senadores y presidentes. Estas dinámicas que giran alrededor de un país corrupto han conllevado a que los colombianos tomemos decisiones erróneas y votemos por representantes que no han estado a la altura de gobernar un país con tantas desigualdades. Hoy, en nuestro país, según el censo del DANE del 2018, se estimula una población de 10.990, 268.000 jóvenes entre 18 a 26 años, donde tienen derecho a elegir y a votar a nuestros representantes. Todo ello para hacer un llamado urgente y un SOS para los jóvenes a que se involucren masivamente, así como lo han realizado, comprometidos con un cambio en estos días de protesta y activismo. Lo realicen el día donde el pueblo colombiano decida el futuro político de nuestro país, ya que ustedes jóvenes son el presente y el futuro de nuestra sociedad colombiana.